Presionar hasta la extenuación, sanciones, amenazas, aumento de presencia militar, todo para lograr sus objetivos, todo para poner de rodillas a un país y sacar todo lo que quieras de él. Esta política estadounidense choca con Irán, un país que ha dicho que merece respeto y que no se va a doblegar a este tipo de artimañas. Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando hacia Irán ahora mismo. Sería fantástico si no tuviéramos que usarlos. Sería fantástico, desde luego, no usarlos. Un ataque de Estados Unidos o de Israel no se saldaría con una respuesta a medias tintas, es lo que dice Teherán. Y esa agresión implicaría un conflicto de unas dimensiones que arrastraría no solo a la región, sino al mundo hacia una situación muy peligrosa y volátil que, como sabemos, podría desarrollarse, ¿no? Y sería un peligro. Bienvenidos al Zoom. Atacar Irán generaría una onda expansiva de dimensiones colosales que incluso salpicaría a los soberbios, hipócritas, burócratas de Bruselas. ¿O es que creen que saldrían indemnes? ¿A quién le interesa realmente una guerra? Vamos a analizar esta creciente presión porque no todo vale con esta técnica de ejercer de matón en el mundo para lograr objetivos y someter a todos bajo tu control. Empezamos. Un ataque limitado es una ilusión. Cualquier acción militar de Estados Unidos, independientemente de su origen y alcance, se considerará el inicio de una guerra y la respuesta será inmediata. Irán no se deja amedrentar, no cede ante las amenazas porque ya ha sufrido más ataques, más agresiones y eso no le ha puesto de rodillas. Las amenazas de Estados Unidos, desde mi punto de vista, son más una manera de presionar y de llevar unas negociaciones a su terreno que ahora mismo están muertas, pero que se podrían retomar, que realmente una declaración de guerra, ¿no? Aunque no hay que destacar ni descartar tampoco algunos ataques quirúrgicos contra la dirigencia iraní, valiéndose del ejemplo que se ha desarrollado en Venezuela. Pero siendo realistas, yo creo que ahora mismo sería imposible asestar tal golpe que se pudiera cambiar al gobierno iraní. Para mí, ahora mismo, eso es algo prácticamente inviable, pero con este gobierno estadounidense nunca se sabe, ¿no? Porque ante este panorama me surge la pregunta de por qué entonces Estados Unidos no lo hizo cuando se usaron como señuelo para una eventual intervención esas manifestaciones en las calles. ¿Por qué no se ejecutó ese golpe cuando esa violencia programada y fabricada por agentes occidentales e israelíes intentaba provocar esa tensión? Porque sabían que no sería ni posible ni definitivo. No creo que nadie pueda dar una respuesta sencilla sobre lo que sucedería en Irán si el líder supremo y el régimen cayesen. Bueno, ¿no se dan cuenta que lo de tener a alguien dentro ya lleva cocinándose a fuego lento durante años y años y que no está funcionando? ¿No está claro que ese es el sueño húmedo de Israel, pero que no se materializa en una realidad? Que eso se da pese a las sanciones, que es lo que quieren que se haga. Sanciones, presiones, agresiones, asesinatos de líderes militares simbólicos como Soleimani. ¿Y entonces qué les queda? ¿Qué les queda por hacer? Bueno, pues les queda hablar de ataques preventivos, queda pasarle la pelota al tejado de Teherán esgrimiendo que es la República Persa, así, la que va a atacar las posiciones militares de Estados Unidos. ¿Para qué? Para justificar esa agresión, ¿no? Yo no sé, pero ¿estamos hablando de fabricar ataques de falsa bandera que puedan provocar ese escenario? Quizás sí. Juzguen ustedes mismos. El presidente siempre se reserva la opción defensiva preventiva, en esencia, para defender a nuestro personal en la región si tenemos indicios de que de hecho van a atacar a nuestras tropas en la región. Indicios, suposiciones, pensamientos, vamos a volver a aquello del altamente probable, highly likely, pero no había quedado en el pasado. Eso no era una cosa de los demócratas, señor Rubio. Vamos a ser serios, ¿no? Vamos a poner los puntos sobre las íes. Vamos a dejar de escuchar los cantos de sirena de los belicistas que solo quieren guerra, que huelen la sangre y que desean hacer dinero, sembrar el caos y la inestabilidad. ¿Para qué? Para pescar, como siempre les digo, en río revuelto. Porque la verdad es que esto es muy peligroso. Miren, la clave de todo esto para mí está en que Estados Unidos quiere presionar para llevar los diálogos a su terreno, los diálogos, el pacto nuclear, para que Teherán cumpla sin rechistar, intentando amedrentar al país y que cumpla y obedezca con las demandas impuestas por Washington para ese programa que son exigencias inaceptables para Teherán, que quiere, insiste en que quiere un trato digno, como es normal. Si hay conversaciones genuinas para llegar a un acuerdo dentro del marco de las regulaciones internacionales, entonces sí, pero ese no es el tipo de conversaciones que busca el presidente de Estados Unidos. Él solo quiere imponer su voluntad a los demás.
Bueno, antes de hablar con mis invitados, me gustaría mirar un poco más allá, porque también hablaremos del petróleo, obviamente, ¿no? Pero me gustaría hacerles, si me permiten, un pequeño análisis de cómo yo veo esta situación. Lo que tenemos ante nuestros ojos, además de lo evidente y de los titulares, ¿verdad?, no es más que la corroboración de que Estados Unidos quiere, ¡pum!, hacer saltar por los aires el concepto del mundo multipolar para tener esto que están viendo atrás. Es una guerra global contra ese concepto de multipolaridad, porque Washington solo quiere la hegemonía. Porque atacar Irán, desde mi punto de vista, mi pensamiento, es parte de una estrategia mucho más amplia que quizá no estamos viendo. Hay que abrir. ¿Está destinada a qué esa estrategia? A aislar a China y a Rusia, a frenar esa influencia en la región. Y lo digo porque ya hablamos una vez de cómo Trump quería echar a Pekín, por ejemplo, ¿no?, de Arabia Saudí, de la región, porque lo que quiere realmente es frenar esos lazos de dos motores de la multipolaridad, que son Pekín y Moscú. China está dispuesta a colaborar con Rusia para seguir mejorando la coordinación estratégica, diversificar la cooperación y apoyarse mutuamente con firmeza en cuestiones relacionadas con nuestros intereses fundamentales y principales preocupaciones. Momento ahora de revisar cuáles son nuestras redes sociales, nuestras direcciones. Les agradecemos, como siempre, su seguimiento en Telegram, donde ya somos más de 21.000 en nuestra comunidad, que crece día a día, poco a poco. Tienen encuestas y también pueden dejar sus comentarios. También me pueden seguir a mí o al programa en nuestra red, en la red de X, en ese código QR que están viendo en pantallas. Y si lo que se han perdido es algún episodio, no se preocupen, que se lo ponemos muy fácil. Con este código QR abre la plataforma de contacto y pueden ver tanto el programa del Zoom como del Zoom Plus. Así que, ya saben, no hay excusa para perderse ninguno de nuestros episodios. Ahora sí, vamos al análisis y al debate. Vengan conmigo. Bueno, momento ahora de desgranar qué es lo que tenemos entre manos y qué es lo que puede suceder en las próximas horas o en los próximos días, porque la tensión, como se suele decir, está increciendo, está subiendo. Tengo el placer de poder hablar con dos personas que están siguiendo muy de cerca lo que puede ser un conflicto de grandes dimensiones, con Marcelo Ramírez, analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV, con Pablo Jofré Leal, analista internacional. Marcelo, Pablo, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Marcelo, empiezo por ti. Sé que con Donald Trump y con esta administración es difícil aventurar o hacer quinielas, ¿no? Pero ¿crees que se van a llevar a cabo estos ataques o solo se trata de una táctica de presión, como se ha intentado hacer o se está intentando hacer con otros países? Marcelo. Bueno, que es una táctica de presión, eso está a la vista, pero daría toda la sensación que algo va a suceder. Son demasiados los movimientos y es como que fue demasiado lejos Donald Trump como para decir, bueno, ahora no atacamos. Parecería que hay una intención. Creo que no me sorprendería básicamente entonces el ataque. Lo que creo que tiene que discutirse es cuál es la calidad del tipo de ataque. O sea, ¿qué se intentará hacer? ¿Que se intentará hacer un golpe simbólico? ¿Se intentará o nuevamente atacar las instalaciones nucleares? Que por los resultados vemos que, bueno, mucho no ha resultado. Se buscará intentar hacer un magnicidio. No parece que por las características de la fuerza estadounidense, que es menor que la de la guerra, que la que se tuvo hace unos meses atrás, se pueda mantener un enfrentamiento a largo plazo. Así que todos estos indicios apuntarían a un golpe violento, sí, pero limitado en tiempo y en forma, tratando de alguna manera de conseguir una respuesta iraní, una respuesta que sea moderada, que sea de acuerdo a las posibilidades que suceden en función del tipo de ataque que hace. Como que, bueno, no ir a fondo ninguno de los dos bandos. Lo que sí que me gustaría destacar es que desde Irán, en este caso, Pablo, sí se ha dicho que cualquier ataque, aunque sea limitado, es como si fuera una proclamación de guerra. Es una declaración de guerra por parte de Estados Unidos y de sus aliados y que iba a haber una respuesta inmediata. Se están templando un poco, digamos, los ánimos, hablando en estas horas de un diálogo con el tema del pacto nuclear, que después hablaremos, pero Irán ha sido muy contundente. No quiere que le asesten de nuevo un golpe y esto sería muy, muy serio, ¿eh? Pablo. Absolutamente, ¿no? Ya hablar de ataque a un país soberano, afectar su integridad territorial, amenazarlo permanentemente, amenazar al líder religioso de Irán, establecer una política de ampliación de esta política de máxima presión. Por eso te digo que ya hablar de ataque muestra el tipo de régimen con el cual se está contendiendo. El régimen estadounidense es un peligro para la humanidad.
no solo por las amenazas permanentes, sino porque las lleva a la práctica, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, puede ser que Washington defina en virtud de múltiples razones, todas ellas sin razón desde el punto de vista de la legalidad internacional, del punto de vista del respeto a la integridad territorial de los pueblos, simplemente lo lleve a cabo en función de objetivos superiores para Estados Unidos. Tú lo mencionabas en la presentación, el tema de la multilateralidad. Y en ese aspecto Irán tiene todo el derecho que le otorga ese derecho internacional tan a la baja, pero que le otorga su defensa, la autodefensa frente a cualquier ataque que lleve a cabo Estados Unidos. Pero ojo, Estados Unidos tiene un proxy y ese proxy se llama régimen sionista israelí. Y por tanto, Estados Unidos directamente va a utilizar, no va a atacar directamente, utilizaría a su testaferro, Claro. que es Israel, Eso, bajo... eso es lo que me llama bastante la atención, ¿no? Porque, Marcelo, ¿por qué justo ahora? Es decir, ¿por qué abrir, digamos, esta caja de Pandora, esta caja de los truenos, yendo a por Irán? Yo veo que hay varios motivos, pero yo no sé si es que Donald Trump o la administración estadounidense quiere esconder los problemas que tiene de manera interna y está utilizando este tipo de tácticas en todo el mundo. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hemos visto la manera en la que intenta presionar a otros países, pero en el caso de Irán es que yo creo que las dimensiones de un conflicto o de una respuesta que fuera contundente por parte de Irán nos estarían poniendo en un escenario muy peligroso. ¿Por qué justo ahora Estados Unidos está de nuevo presionando a Irán, Marcelo? Yo creo que eso hay que buscarlo más en los intereses geopolíticos de Israel. Creo que por ahí es donde pasa la cuestión. Para Trump en realidad es algo que no es funcional con su programa de reindustrialización de Estados Unidos, de volver a concentrar, de subsanar de alguna manera, tratar de morigerar la cuestión comercial, el problema de la deuda. Tiene demasiados problemas internos como todavía para sumarse a una guerra que no puede ganar, una guerra que será una sangría y que en definitiva es impopular, porque en Estados Unidos estamos viendo como el rechazo al seguidismo con Israel crece, inclusive dentro de los propios partidarios de Donald Trump, dado que, por ejemplo, el movimiento MAGA habla mucho de Israel First como una crítica al American First de los Estados Unidos, haciendo un seguidismo. Entonces, en función de esto, me parece que lo que sigue son las políticas y los intereses geopolíticos de Israel, y el lobby judío en Israel pesa muchísimo. Y sobre todo, En Estados Unidos pesa ajá, y muchísimo. sobre todo porque si estamos viendo la capacidad misilística que pueda tener Irán y viendo el alcance, etcétera, etcétera, las bases de Estados Unidos y algunos de los efectivos podrían ser objetivos, ¿no? Y yo creo que a Trump no le interesa, desde luego, ver esos ataúdes, ¿no? con la bandera de Estados Unidos puesta arriba, porque políticamente, desde luego por las muertes, pero políticamente no le vendrían nada bien. Hemos hablado antes de que, para mí, Pablo, la excusa sempiterna es el tema del pacto nuclear. Es decir, se están hablando de negociaciones cuando ha sido Estados Unidos quien ha salido, cuando está intentando imponer unas condiciones que desde luego son inaceptables, que Irán no puede aceptar. En estas últimas horas estamos viendo cómo incluso el ministro de Exteriores de Irán está abierto a un diálogo, pero siempre que sea de tú a tú. Siempre que sea, bueno, oiga, nosotros tenemos los mismos derechos que ustedes, ¿no? Entonces se está utilizando el manido mantra, primero de lo de la seguridad nacional y en el caso de Irán con el tema de o los derechos humanos o el tema del pacto nuclear, Pablo. Bueno, lo primero es dar cuenta que Estados Unidos trata de la misma forma soberbia y arrogante que a sus amigos, sus adversarios y sus enemigos, ¿no? Cosa de ver a Dinamarca, cosa de ver a esa Unión Europea absolutamente sumisa, cosa de ver a Canadá, ¿no? Y claro, Irán es un enemigo desde el punto de vista de lo que significó el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Pero hay un error de origen en todo este planteamiento de Estados Unidos, ¿no? No solo un error, sino que hay una hipocresía, porque el pacto nuclear del cual tanto habla Estados Unidos es un pacto que ya se firmó en el año 2015, después de años de negociaciones. Y el año 2018, quien se retiró unilateralmente, a pesar que Irán estaba cumpliendo ese acuerdo nuclear, fue precisamente Estados Unidos a través de la primera administración de Donald Trump. Entonces, aquí lo que se está estableciendo es instalar nuevos
requisitos, nuevas exigencias, que el sistema defensivo de misiles, que se deje de apoyar al eje de la resistencia, que Irán no enriquezca uranio, que deje de usar un número determinado de centrífugas, todas excusas que son parte de la hipocresía de Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesaba cumplir el acuerdo nuclear, se sale de él y simplemente lo que se hace es imponer una política máxima de sanciones, al cual ha sido arrastrado la Unión Europea. La Troika Europea, Francia, Gran Bretaña y Alemania han sido arrastradas a imponer sanciones. Hemos visto que en este día, ayer me parece que fue, se ha impuesto una declaración de terrorismo al Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica. Esta Europa, a la seguidilla, servilmente de Estados Unidos, también ha incumplido el acuerdo nuclear. China y Rusia le han dicho al mundo que Irán ha cumplido a rajatabla. Recordemos que era Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos los que llevaban a cabo las conversaciones con Irán. Irán lo ha cumplido, Estados Unidos no, y hoy lo usa como excusa para tratar de forzar un ataque a la República Islámica. Hemos visto también la hipocresía, por ejemplo, que ha utilizado la Unión Europea, ¿no?, con esas sanciones a la Guardia Revolucionaria de Irán, como bien citabas. Yo he visto un mutis, como se suele decir, mutis por el foro, con esa situación en la Franja de Gaza, ¿no? Parece que no les ha dolido prendas hacerlo aquí con Irán, pero les ha costado bastante a los europeos. Hablabas de la situación geopolítica, Marcelo, y desde mi punto de vista, si se abre un conflicto no afectaría solo a nivel regional, y también hay algo detrás, es decir, hay países de la región que están muy interesados en que no se abra, como digamos, esta caja de los truenos, como hemos dicho, ¿no? Turquía está mediando, Erdogan, de hecho, ha hablado con el presidente turco por teléfono, tenemos esa reunión de los cancilleres precisamente en Estambul, incluso Arabia Saudí, ¿no?, diciendo que no iba a facilitar, ¿no?, el espacio aéreo, y otra serie de países. Pero esto tendría una onda expansiva muy grande, porque si vemos la extensión que tiene Irán y los países que hay al lado, y también los daños colaterales que podría conllevar, por ejemplo, el tema del petróleo con el cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, para los europeos que imponen las sanciones y están más necesitados de energía que no sé. Bueno, sí, indudablemente la necesidad de aprovisionarse de energía de Europa hoy se basa en buena medida en gasoductos que vienen de Medio Oriente y que algunos van a estar bajo control israelí. O sea, en definitiva, todo nos lleva a pensar lo mismo, ¿no? Es las necesidades geoestratégicas de Israel de ampliar su dominio en la zona. Hay que tener en cuenta además que Irán es un país que es el que está conteniendo de alguna manera el terrorismo yihadista, salafista, takfirí, que también afecta a grandes potencias, como es el caso de Rusia, con los enclaves islámicos que tiene, y a China con el tema de Uigur y de Xinjiang. A partir de eso, la posición de Irán es clave para estabilizar Medio Oriente y aparte para lograr la estabilidad en Rusia y en China, quienes sufrirían los coletazos de un colapso del régimen iraní si esto se produjera. Por lo tanto, creo que esta vez la situación va a ser distinta y el apoyo que va a recibir Irán de estos países será bastante más notable que lo que hemos visto en otras oportunidades. Hemos visto la condena por parte de China, también de Rusia, porque yo decía que había que mirar y ampliar un poco el foco y el espectro, Pablo, porque también desde mi punto de vista esto es intentar lanzar una serie de torpedos, una serie de ataques con presiones, generando esa inestabilidad para intentar que este nuevo orden mundial, este orden de la multipolaridad, la presencia de China y Rusia, que son señaladas, digámoslo así, como, ya no sé si como amenazas, pero sí desde luego como rivales, puede ser así, como a alguien que no quieres que tenga influencia, tanto en tu hemisferio como en Oriente Medio, como en otras latitudes, y esto yo creo que es un misil a intentar dinamitar todo esto para intentar seguir manteniendo la hegemonía de alguna manera, o de que no tengan Pekín y Moscú pues esa suerte de tener buenos tratos con países como, por ejemplo, tiene Irán, ¿no?, que, como decía Marcelo, guarda el equilibrio, ¿no? Bueno, aquí hay una situación que es inevitable, ¿no? Y es incontenible, por más que lo intente el régimen estadounidense con sus testaferros, ¿no? Por más que lo intente con Europa, por más que lo intente con el régimen israelí, y que la multilateralidad avanza y va a seguir avanzando y se consolida en múltiples aspectos,
Entonces, aquí estamos ante manotazos de ahogado. Irán representa un elemento central, es un país bisagra entre Asia Central y el Asia Occidental, es un país que está al sur del Mar Caspio, una zona de gasoductos, oleoductos, de petróleo, de gas, es una zona donde se concentra gran parte de los recursos energéticos del mundo, un lugar donde además está, y tú lo mencionabas, el estrecho de Hormuz, que es controlado absolutamente por la República Islámica de Irán, y el cual ha dicho con claridad que en caso de un ataque, el cierre del estrecho de Hormuz va a significar lo que significa, ¿no? Para esa Europa y para el resto del planeta. Y en ese plano, indudablemente, hay un elemento central. Esta potencia hegemónica y arrogante llamada Estados Unidos lo que pretende es impedir que el mundo o que países con grandes características y grandes particularidades del punto de vista económico, demográfico, tengan el papel que tienen que cumplir en el mundo. Y para eso, entonces, no lo ataca directamente a China ni a Rusia. Ataca o quiere atacar o ha atacado a la República Islámica de Irán. Y en ese sentido hay una responsabilidad de Rusia y China respecto a un socio estratégico como es Irán, en el aspecto político, diplomático, económico y militar. Hemos tenido en fechas anteriores ejercicios militares de los tres países. Eso tiene que ser un componente esencial para que Estados Unidos frene cualquier intento de un ataque de envergadura contra la República Islámica de Irán. Ahí hay elementos centrales donde efectivamente Rusia y China están profundamente involucrados. Me gustaría, Marcelo, prácticamente para terminar, saber qué es lo que puede suceder para que no tengamos ese ataque. Hemos vaticinado y hemos dicho que crees que puede haber un ataque, digámoslo así, quirúrgico, no sé si a líderes o a instalaciones, si va a ser como el que vimos en las instalaciones nucleares, si se va a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué podría llevar la calma o qué podría evitar que se realice ese ataque? Pero viendo todos los movimientos alrededor, como estamos viendo, todo hace presagiar lo peor. No sé si podemos tener alguna esperanza, Marcelo. Veo pocas porque es difícil para Trump dar marcha atrás. Evidentemente la presión interna que está sufriendo es muy grande. Por otro lado, se dibujaría esa imagen de poderío que quiere dar en muchos lados. Israel necesita, por otro lado, lograr que Irán por lo menos pierda espacio, pierda densidad, pierda capacidades, porque evidentemente se ha transformado en una amenaza para los planes de expansión del Estado en Medio Oriente. Entonces, yo veo bastante complicado que esto se pueda detener. Creo que nuestra máxima aspiración sería en que, bueno, sea un ataque más de corte simbólico, una respuesta del mismo tipo y, bueno, seguir como hasta ahora hasta ver cómo se va resolviendo esto. Quizá estaríamos en ese escenario que decíamos antes. Veremos qué es lo que sucede porque Irán ya ha dicho que tenía una respuesta contundente. Después está abierta al diálogo, pero de una manera, desde luego, igualitaria. Y lo que sí que a mí me llama la atención es el silencio que hay ahora mismo en Israel, que parece que está a la expectativa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Marcelo, Pablo, muchísimas gracias por haber estado conmigo en el Zoom. Os mando un abrazo fortísimo y estaremos a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas y en los próximos días. Un abrazo muy fuerte. Gracias a usted. Bueno, termino el programa de hoy con varias conclusiones en la cabeza. La primera que me viene es la del deseo que tiene Estados Unidos de generar un colapso, ¿no?, en el desarrollo del mundo multipolar, ¿no?, lo que decíamos, ¿no? Y esto se le puede ir de las manos, ese deseo, ¿no? Que esas ansias de desplazar la influencia de China o de Rusia o de otros países en latitudes como Latinoamérica o en Oriente Medio es jugar con fuego. Y que no todo es llegar y besar el santo, presionar y conseguir lo que tú quieres, ¿no? Imponer la ley de la jungla o del más fuerte, esto es más complicado, ¿no? Hacer saltar por los aires un conflicto con Irán involucraría directamente a su aliado Israel, que está en silencio. Generaría caos en la región donde se verían afectados muchos de los aliados de Estados Unidos y que tienen presencia de bases militares estadounidenses en sus territorios. Además, tendría un alcance mundial por el interés de varias potencias en esos territorios, ¿no?, por el combustible. ¿Han pensado los europeos de qué van a valer esas hipócritas, esas tontas sanciones a la Guardia Revolucionaria? ¿Han pensado los mercados del petróleo qué sucedería si se cierra el estrecho de Hormuz? ¿O los países que necesitan energía? Hace frío en Europa ahora. ¿Se han calibrado los riesgos para la Armada de Estados Unidos ante una respuesta de Irán realmente?
Quizá habría que atenerse al deseo de Trump de no tener que usar esos magníficos y grandes barcos. Lo mostramos al principio del programa, y darse cuenta de que las negociaciones no siempre se pueden dinamitar para llevarlas al propio terreno, ese en el que siempre se quiere ganar. Diálogo sí, pero con igualdad y con respeto. De eso precisamente, y lo que ha exigido Irán, va el mundo multipolar. Ese mundo multipolar que a Estados Unidos le gusta tan poco y que desea dinamitar con conflictos constantes. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.